Y ahora se tiene que escuchar. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. El dron para mí, como para muchos fotógrafos, es una herramienta que nos permite tomas muy diferentes a las que podemos lograr con la cámara en la mano. Entonces por eso hoy quiero traerles mis 8 movimientos preferidos con el dron para que los utilicen, los practiquen y los pongan en sus videos. Como les digo, son movimientos muy útiles a la hora de hacer un rodaje o incluso hacer videos para nosotros mismos por diversión. Pero estoy seguro que estos movimientos les van a subir el nivel y la calidad de sus tomas y de sus proyectos. Así que vamos a ello. Bueno, el primer movimiento que vamos a ver se llama el Tilt Up Reveal. Para mí es la mejor manera para empezar un video o para revelar un escenario o un objeto. Se hace poniendo la cámara del dron mirando hacia abajo y lentamente ir revelando lo que tenemos enfrente. Y lo opuesto, que es el Tilt Down Reveal, que se hace volando alto con el lente hacia el frente y poco a poco ir bajando para revelar el escenario que tenemos abajo. El segundo movimiento puedo decir que es uno de mis preferidos, que es el Top Down Shot, o también conocido como Bird's Eye View. Crea una imagen abstracta e incita al espectador a tratar de descubrir qué es lo que está grabando, y ayuda a generar simetrías, por supuesto. Lo que debes hacer es poner tu cámara mirando hacia abajo y hacer unos pequeños movimientos o giros para que se vea mucho más interesante. El tercer movimiento se llama un Tracking Shot, o también conocido como una toma de seguimiento. Se hace siguiendo el objeto que quieres para tu toma, ya sea una persona, un auto o cualquier cosa. Y lo puedes hacer por la espalda, desde arriba o desde un costado. Es un movimiento un poco más avanzado porque tienes que seguir manualmente al sujeto y encuadrarlo al mismo tiempo. Aunque algunos drones la verdad traen un modo de seguimiento integrado que hace mucho más fácil el seguimiento, ya que con los sensores estos drones van siguiendo automáticamente al sujeto. El cuarto movimiento se llama un Crane Shot o un JIB Shot. Es básicamente simular lo que hace un crane en un set de cine. Las cámaras lentas funcionan perfectamente acá y se puede hacer bien sea elevando de a poco el dron o hacer una órbita muy lenta e ir revelando al objeto o al sujeto. Esta toma no debe ser tan elevada del suelo porque debe emular un crane. Y para que sepan que es un crane, voy a poner acá un video de este objeto que se utiliza en un set de cine. El quinto movimiento se llama un Backwards Reveal o un Pullback Shot. Este movimiento es muy interesante visualmente, así que prestenle atención. Es una toma que se usa para ir construyendo el escenario a medida que alejamos el dron, porque cada vez vamos revelando más y más y más de lo que hay en la toma. Se ve mucho más impresionante si pasamos cerca a objetos, porque esto le va a dar mucha más profundidad. Pero ten cuidado, la seguridad siempre es lo primero. O lo que puedes hacer es grabarla hacia adelante y luego la inviertes. Solo ten cuidado de no tener objetos que se muevan en una sola dirección, porque se vería raro que se estuvieran moviendo al contrario. El sexto movimiento se llama un Orbit Shot o una toma de órbita. Es un movimiento avanzado para hacerlo manualmente, porque tienes que tener al sujeto centrado mientras vas haciendo una órbita y revelando más parte del paisaje. Aunque como te dije, ya hay funciones automatizadas para esto, entonces puedes al comienzo utilizarlas mientras vas aprendiendo cómo hacerlo manualmente. Esta toma, como les digo, les va a dar mucho dinamismo a sus videos y le va a subir el nivel a sus producciones. El séptimo movimiento se llama un Low Altitude Shot. Es un tipo de movimiento que le da mucha velocidad y dinamismo a las tomas, porque muchas personas están acostumbradas a elevar muy alto el dron para grabar, pero llevarlo casi al nivel del suelo e ir revelando las cosas que hay o hacer la transición del suelo al cielo le da muchísimo más dinamismo e impresiona más. Y por último, pero no menos importante, el octavo movimiento es simplemente volar recto, volar de frente. Con este movimiento solamente debes volar hacia adelante, no tiene nada de malo hacerlo. De hecho es un tipo de toma que se utiliza muchísimo en Hollywood y es preciosa ver una toma así de estabilizada. Entonces aquí tienes esta guía de mis 8 movimientos de dron preferidos para que los empieces a poner en práctica hoy mismo. Empieces a practicar y empieces a subir el nivel de tus producciones. Quiero que me dejes aquí abajo en los comentarios cuál fue el movimiento que más te gustó y si hay alguno otro que no mencioné para ponerlo en un video siguiente. Y también déjame en los comentarios si te gustaría que te enseñara cómo puedes hacer todos estos movimientos con el control, manejando los botones.
Y para terminar, muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. No olviden aquí abajo suscribirse, darle a la campanita, darle like, seguirme en todas mis redes sociales que siempre se las dejo acá abajo y apoyar este proyecto porque está hecho por y para ustedes. Un abrazo y que tengan un feliz día. Bye. Y bueno, entonces por eso hoy les quiero traer 8 de mis... Se habla de Pikachu. Ahora al vecino se le dio por hablar. Vecino, por favor. Vecino, necesito que te calles. Por favor. Príncipe, te estás llorando. ¿La pelota? ¿La pelota? ¿Dónde está la pelota? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vea. Les presento a Príncipe. Me ha tocado parar la grabación porque se pone a comer huesos y hace mucho ruido, ¿cierto? Siento que usted hace mucho ruido cuando se pone a comer huesitos. Príncipe, ven acá. Ven acá. Dale. Hola. Hola. Sí, sí. Chao.